Omraam Mikaela Ivanov, 1. 1 de diciembre de 2012. Y bien, queridos amigos, estoy extremadamente contento de encontrarlos y les transmito todas mis bendiciones. Así pues, les transmito todo mi amor y vamos a comenzar a entrar en vuestras preguntas. Pregunta. Usted había dicho que los arcontes podían crear un mundo en 5 minutos. Son incapaces de crear lo que sea. Yo nunca he dicho que los arcontes habían creado sea lo que fuere. Ellos transforman una creación preexistente. Que esta creación concierna una dimensión específica, como lo que es nombrado la creación, o, si ustedes prefieren, lo que yo llamaría la terraformación de un planeta, permitiendo albergar conciencias en experimentación, cualquiera sea el plano dimensional, sea en 3D unificada o sobre toda otra dimensión que yo calificaría planetaria o solar. Esta creación es, en general, una creación de amor que está ligada a la necesidad de la conciencia de expresarse y de experimentarse ella misma, con marcos, si ustedes quieren, particulares. La característica es principal, que eso sea lo que nosotros nombramos un maestro genetista de Sirio que, yo les recuerdo, terraformado este éter hace extremadamente mucho tiempo y lo ha sembrado, era permitir proveer un vehículo a la conciencia, en un mundo dicho de carbono. Eso, son las creaciones, si se puede decir. Pero un arconte no ha creado nunca lo que sea. Su lugar era administrar las creaciones, manteniendo en ellas, yo diría, la libertad. Y, en un momento dado, como ustedes dicen eso, en los cómics, han querido ser visir en el lugar del visir, o califa en el lugar del califa, yo sé muy bien. Pero, en todo caso, ellos sustituyeron a una filiación y a una creación libre, desde luego, así pues multidimensional, incluso en 3D unificada, que no ha conocido el encierro que todos nosotros hemos conocido sobre tierra. Pero nunca, un arconte, puede crearse a lo que fuere. Pregunta. ¿De dónde viene la potencia de esos arcontes? Viene, yo diría, de su experimentación extremadamente larga. Su experimentación de conciencia en aspectos tanto multidimensionales, como ellos mismos han intentado crear, y eso, no es una creación, es un encierro. Aislar dentro de una dimensión dada, para ver lo que eso hacía. La potencia deriva directamente de su estructura, ahí donde ellos están, que es una estructura biológica, incluso si ella les es a ustedes, a priori, generalmente, invisible, e incluso si esos arcontes no están más sobre la Tierra, sino sobre lugares precisos que nosotros hemos ya situado. Pero un arconte nunca ha creado nada. Ha sustraído una creación. Ha querido hacer un campo, como decir, de encierro, pretextando que si se encierra una conciencia, ella iba a desarrollar todavía más luz. Eso ha resultado de una distorsión de ellos mismos, ligada a su unimanifestación dimensional que han creado ellos mismos. Pero no es una creación, como se entiende comúnmente. La falsificación, la ilusión, no es una creación. Es una parodia de creación, sustituyendo las reglas normales de los universos, de las dimensiones, sea donde sea, en algo que era cortado de su fuente, que hacía que el ser humano buscara permanentemente lo que creía haber perdido, y que nosotros todos creemos haber perdido. A través de la espiritualidad, a través de la evolución, hemos intentado, pacientemente, encontrar. Hablando de mi propia vivencia, cuando yo he vivido la unidad y el ETRT, después, cuando se vuelve de la experiencia que había vivido, desde luego, se es diferente pero se intenta encontrar soluciones para hacer penetrar la luz y hacer elevar la materia hacia la luz, de diferentes maneras. Cuando estaba encarnado, yo he hablado tanto de la cábala, como de astrología, como de iniciación, etc. Ustedes saben muy bien que todo eso no representa más que experimentaciones, pero que lo que permite la experimentación misma de la conciencia, es justamente lo que ha sido llamado absoluto, último o a conciencia, donde ustedes existen, es decir, están fuera del ser, están en el no ser, están en el verdadero ser, de algún modo. Ustedes son verdaderamente lo que son. Es muy difícil, y como todos los intervinientes les han dicho, ponerles eso en palabras. La vibración es quizá el medio que les permite acercarse de lo que nosotros queremos decir y de vivir, sobre todo, esta multidimensionalidad. Se ha dicho.
hay una quinta dimensión, hay una novena dimensión, donde nosotros estamos, hay una undécima dimensión, etc. Son lugares de vida estabilizados, pero, desde luego, la expresión de la vida es múltiple, incluso dentro de una dimensión. La undécima dimensión. Ustedes tienen seres de cristal, tienen los Elohim, pero tienen también otras conciencias que nosotros no hemos evocado, para no alimentarlos inútilmente con ese género de conocimientos. Pero lo que es importante comprender, es que, en definitiva, los arcontes, como yo los he llamado, chicos malos, títeres, para no llamarlos de otra manera, son administradores, pero administradores que debían respetar la arquitectura de las creaciones, cualquiera sea la dimensión. Así pues, no han creado esta dimensión, simplemente la han encerrado. Ahora, se puede siempre, del lado del encierro, y para los que se complacen con esto, llamar eso una creación. Por otra parte, todas las religiones, sin ninguna excepción, han sido creadas, sí, por los arcontes. Ellos se han servido siempre de un existente, para transformarlo, a su manera. Ustedes saben que, en los mundos multidimensionales unificados, no hay separación. La comunicación es total entre la fuente y los diferentes planos, y todas las conciencias, cualesquiera ellas sean. El tiempo y el espacio no son definibles, tal como ustedes lo viven o tal como la ciencia puede expresarlo. Pero los arcontes no han creado nunca nada. Han encerrado algo diciendo que eso iba a crear algo mucho más bello que la luz. Pero ¿cómo se puede tener algo mucho más bello que la luz, cuando se sabe, y cuando se recuerda, lo que va a ser vuestro caso pronto, incluso para los que no lo han vivido todavía, que nosotros somos esta eternidad? Somos el mundo, todos, sin ninguna excepción. Entonces, ustedes pueden afirmar, tanto como quieran, los principios y los valores de amor incondicional. Durante mi vida, es lo que yo he hecho, a través de la creación de un movimiento espiritual, donde se ha intentado federar los seres, a través de un contexto, va a decirse, social, psicológico y espiritual. Pero, hoy, delante de la llegada de la luz, delante del supramental, delante de la ola galáctica, delante de todo lo que se produce, en ustedes, es evidente que no tienen necesidad de todo eso. Lo que servía, de algún modo, de bastón, de guía cuando se era ciego, el conocimiento, cualquiera sea. Ustedes saben, hoy, que eso no es más que ignorancia. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto al absoluto. Pero mientras no sean absoluto, mientras no tengan esta reminiscencia que se hace día, en ustedes, buscan muletas. Pero las muletas, es lo que van a utilizar y que va a hacerlos, de alguna manera, expandir vuestra conciencia y que puede hacerlos vivir experiencias. Pero, una vez más, el despertar, como eso les ha sido dicho, no será nunca la liberación. La liberación, es completamente otra cosa. El despertar, es el momento donde las barreras caen, es decir que ustedes no viven más como separados, del sol, de una flor, de un árbol, aquí mismo, ahí donde están. El ETRT es otro aspecto de la multidimensionalidad, donde vuestra conciencia no está más obligada, para vivir esta no separatividad, de estar limitada a este cuerpo. Y así pues hacer viajes, que no tienen nada que ver con un viaje astral, sino que se sitúan sobre otras dimensiones que no tienen más nada que ver con lo que es conocido en este mundo, sea estando encarnado o dejándolo por la muerte, encontrándose en la matriz astral que es nombrada más allá. Pero, más allá de eso, hay otra cosa, desde luego. Pero los arcontes no han creado nada en todo esto. No han hecho más que restringir un cierto número de cosas, es todo. Su potencia. No hay que confundir la potencia del amor y la potencia del ego. Ustedes tienen seres, sobre esta tierra, que son extremadamente potentes, y no hablo de potenciales financieros o potenciales de un dictador o de un guerrero. Hablo, por ejemplo, de un potencial interior que da la posibilidad de manifestar cosas increíbles. Yo creo que nuestros hermanos orientales llaman eso los poderes del alma o la potencia del alma, es decir, todo lo que está ligado a los poderes paranormales. O la levitación, o desplazar los objetos, o la capacidad de ver a través de las paredes, se podrían multiplicar los ejemplos al infinito.
Pero ninguna de esas manifestaciones de potencial, manifestadas dentro de este mundo, son la prueba de cualquier elevación de la conciencia. Muy por el contrario. Desde luego, cuando ustedes están unidos a la fuente, pueden, por ejemplo, actuar, como una oración, a nivel de los elementos. Eso, Nieve se lo ha hablado. Pero yo les contaré una anécdota, a pesar de todo, que concierne un período donde estaba encarnado y donde estaba en el sur de Francia. Tan pronto como había un incendio, en el verano, es a mí que venían a buscar, para que me dirigiera al genio del fuego, para calmar ciertos incendios. Pero no era un potencial, era un acto de amor, porque, siendo, como ustedes lo saben, un Melquisedec de fuego, mi dimensión está ligada al fuego, mi presentación multidimensional está ligada al fuego, había una afinidad particular con el fuego. Y así pues, yo podía, desde vuestro punto de vista, comandar a los elementos. Pero no era un signo de potencia. Era, al contrario, un signo de muy gran humildad de quien está realmente unido a la fuente. Y basta, simplemente, pedir al elemento de no dirigirse aquí porque hay algo que puede poner en peligro ciertos elementos, sino antes ir para allá o también de detenerse. Los testimonios, pienso, para los que me han conocido, en ese momento, son innumerables. Pero no vean el potencial, sobre este mundo, como una finalidad, ni como un signo de cualquier maestro de lo que fuera, sino es más que un maestro del ego. Porque, cuando ustedes llegan, no al sí, porque el sí, lo saben, es un espejamiento de la luz que puede ser, en ciertos casos, utilizado, sustraído, incluso, por las fuerzas de la personalidad. En ese momento, ustedes aterrizan a este potencial que puede pasmar multitudes, donde van a hacer aparecer un objeto, desaparecer un objeto, pero eso no prueba absolutamente nada. Hay que comprender bien que, incluso en la vida del Cristo, miren todavía hoy, incluso yo, durante mi vida, sus milagros. Pero la vida del Cristo, no es un milagro. Es un testimonio del amor. ¿Qué se tiene que hacer, milagros? Cuando ustedes viven la conciencia pura, Satchitananda, o cuando viven un samadhi, ¿qué tienen que hacer del poder? Ustedes son transparentes. Se puede decir que Mahananda Moyi era potente, sobre este plano, incluso si a veces tenía manifestaciones ligadas a su samadhi, que hacían, por ejemplo, que no se la podía despegar del suelo, o que no se podía hacerle mover un dedo, de tan inmovilizada que estaba. Pero no era ella. Así pues, no es un signo de potencia. La verdadera maestría es todo salvo la potencia expresada sobre este plano. Eso ha sido, me parece, perfectamente explicado, pero si ustedes no lo viven, la explicación, no sirve de nada, para el que ustedes nombran Vidhi. Además, Buda lo decía. Cuando encuentres los poderes o la potencia, sálvate rápido. Pero todos hemos pasado por esas etapas intermediarias, donde es muy agradable ver las auras, es muy agradable ver que se puede emitir una energía o una conciencia sobre un hermano o una hermana y procurarle, efectivamente, un alivio, pero les recuerdo que es, no obstante, este poder, una acción puesta en práctica por la voluntad y por los chakras inferiores, y que eso no tiene nada que ver con el corazón. El corazón no se define en término de potencia, se define en término de transparencia. Y como diría Maestro Felipe, si ustedes quieren vivir el corazón, sean nada aquí, serán todo, en todas partes. Así pues, los arcontes no son potentes, no tienen más que la potencia que ustedes le atribuyen. Pero ha habido una potencia que ha existido y que se ha manifestado durante el primer encierro, que yo había ya evocado antes y después de las bodas celestiales, que corresponde, si ustedes quieren, a la maestría de este encierro. Pero dominar el encierro no permite salir del encierro. Así pues, no son los seres potentes. Son potentes sobre un plano, tienen la maestría de un plano, en fin, lo tenían. Pero eso se detiene ahí. Entonces, te invito a redefinirte a ti mismo. ¿Quieres ser potente sobre este mundo o quieres ser la luz? Es totalmente incompatible.
La potencia, además, en esos casos, no está ligada a una conciencia, sino simplemente lo que yo llamo un trasto de chatarra, es decir, una nave de forma particular, redonda, con una estructura metálica extremadamente precisa, que crea, si ustedes quieren, campos eléctricos y campos magnéticos que han permitido curvar el espacio-tiempo. Pero eso, yo te invito a rever lo que ya he dicho, hace muchos años. Así pues, es el poder de su tecnología. Es el mismo modo para ustedes. Cuando ves una bomba atómica, es potente. Es muy potente, una bomba atómica, hace desaparecer la materia. ¿Pero en qué circunstancias eso hace desaparecer la materia? Eso crea agujeros en las otras dimensiones. Así pues, toda esta potencia no sirve a la luz. Puede, eventualmente, servir en la estructura donde la dimensión encerrada, pero de ninguna manera para lo que tú eres. Y desde luego, lo repito una vez más, todos absolutamente, en nuestra marcha dicha espiritual, en nuestra búsqueda espiritual, buscamos, en primer lugar, manifestaciones, decimos milagrosas, y que nos permiten adherir. Por ejemplo, si han sido salvados por un ángel. Si un día, en vuestra vida, sienten, por ejemplo, un empujón en vuestra espalda, y son proyectados al suelo, ustedes comienzan a echar pestes, preguntándose qué es lo que los ha empujado en la espalda. Se dan vuelta. No hay nada, pero se dan cuenta que en ese momento, una piedra cae del cielo. Puede ser que si ustedes están, en ese momento, en un estado particular, vayan a ver el ángel que ha llegado. El hecho de ver la intervención de un ángel, para no importa qué, no de soñarlo, de imaginarlo sino realmente de verlo, vivirlo, en este plano, les da la estimación de la potencia. Un ángel es algo, aquí. Ustedes ven un ángel trabajar a la mañana, levantarse para ir a la fábrica. Salvo los ángeles que habitarían un cuerpo humano. Eso puede existir. Pero no hay que confundir potencia y transparencia. Ustedes no pueden ser potentes y ser transparentes. Maestro Felipe les ha explicado que los milagros que hacía, no era él que los hacía. Lo ha dicho siempre. Entonces desde luego, hay que cuidarse de los que se dirían. No soy yo que hace, es la luz que me atraviesa pero que alimentan, de hecho, su propio ego. La transparencia, la humildad, la infancia. Todos los nombres que les han sido dados, todos esos calificativos, que son vibratorios y que conciernen la conciencia, tienden a demostrarles que ser lo que son necesita, justamente, no ser borrado ni ser completamente, como ustedes dicen, descerebrado, sino ser en esta forma de humildad donde ustedes viven, realmente, la potencia interior. Y cuando viven lo que son, interiormente, esta luz, este éxtasis, la onda de vida, pero no tienen más ganas de jugar con los poderes o con la potencia, sobre este plano, puesto que la luz se ocupa de todo. Así pues, considerar la noción de potencia, es reforzar la potencia. Cuando vean a alguien y ustedes dicen, él es potente, le otorgan vuestra conciencia a su potencia, es todo. Es por eso que, incluso si muchos seres, que han sido llamados maestros, místicos o seres realizados, han podido manifestar milagros, y a veces extraordinarios, pero lo han hecho en circunstancias extremadamente precisas y no como su leitmotiv de todos los días, no es así. Yo no detenía los fuegos todos los días del año, o no los ralentizaba todos los días del año. Era en los momentos donde no tenía que elegir sino donde se imponía como una evidencia. Y no es la potencia que hace descubrir eso, al contrario. Más son potentes, más van a ocultar la transparencia porque la potencia, sobre este mundo, resulta directamente de lo que yo llamaría la opacidad, es decir, la no transparencia. Así pues, si ustedes son luz, no pueden manifestar ninguna potencia. Ustedes son la potencia, pero ella está ¿dónde? En el corazón. No está convertida en la manifestación de la conciencia. Y, en ese momento, ustedes son, verdaderamente, como han sido llamados por los arcángeles. Ancladores, sembradores de luz, liberadores, hijos de uno. Cualesquiera sean las denominaciones, eso los remite, siempre, siempre, no a las circunstancias de vuestra vida, aquí, no a las leyes de este mundo, sino a las leyes del amor. Y hay una sola. Es la gracia. La gracia no tiene nada que ver con la potencia.
Entonces desde luego, si se coloca desde el punto de vista de quien está completamente encerrado y que no evoluciona más que en su cabeza, a través de un conocimiento libresco o conocimiento dicho esotérico o incluso iniciático, para él, lo que yo les digo no quiere decir nada. Porque, muy a menudo, esta marcha espiritual, esta búsqueda espiritual, está basada, justamente, en la adquisición de algo que les falta. Y ustedes creen que lo que les falta, es la clarividencia, es la intuición, es el discernimiento. Lo que les falta, es la paz. Nada más. Hoy, es todavía más verdadero porque es evidente, debido a la luz que está aquí. Así pues, olviden esas nociones de potencia y de poder, porque ustedes corren riesgo, por una parte, de otorgar vuestra conciencia sobre un ser que ustedes definen como poder o un maestro, es lo mismo. El tiempo de los maestros se acabó. Entonces yo podría decirles, para complacerlos, que ustedes son todos maestros, pero ¿maestros de qué? ¿Acaso se puede dominar la luz, puesto que es lo que somos? Es la ilusión que se puede tener, aquí. Se cree que hay una distancia, se cree que hay un camino, se cree que hay una evolución. Y yo lo he creído también, mucho tiempo. Así pues, ustedes ven, se ha hecho encuadrar a todos, yo diría, nuestra experiencia, o de despertar, o de liberación, real para algunos y para algunas, efectivamente, a lo que nosotros vivíamos, en ese momento. Un hermano oriental, cualquiera sea, que está marcado por esta cultura hindú, por ejemplo, que ha pasado un número de encarnaciones importantes en India, cuando vive la liberación, puede tener todavía imágenes que se presentan, pero desde luego no verá al Cristo. Verá a Krishna, verá lo que ustedes quieren en el panteón hindú, pero no verá el Cristo. Pues, hay todavía representaciones, incluso cuando se está liberado, porque, incluso absoluto con forma, ustedes están de todas maneras en esta forma, impregnados de una cultura, de reflejos, de automatismos que, necesariamente, desde el instante donde hay expresión, desde el instante donde hay comunicación, hay individualización y hay pues una coloración que se hace. Hay en los procesos de comunión, de fusión, de disolución, como ustedes han podido vivirlo en el canal mariano con un doble, cualquiera sea, donde ahí, no hay palabras. Y además creen ustedes que, para María, con lo que ella les ha dicho, no tenía la posibilidad de hablar, antes de la existencia del canal marial, a ciertas conciencias, a título individual. Desde luego que sí. Pero atención, cuando ustedes ven un ángel que les salva la vida, van a investigar toda vuestra vida, no es así. Es normal. Si es María que viene a hablarles, antes que ustedes vivieran los procesos de comunión, pero simplemente una voz que les habla y que les dice que ella es María, sin vivir el impacto vibratorio y el corazón, ustedes van a hacerse la pregunta. ¿Es la luz, es la sombra? Te remito, para eso, a lo que había explicado Sri Aurobindo, concerniente la llegada de las presencias, o a vuestra izquierda, o a vuestra derecha, en cuanto al origen de ese contacto, NDR. Intervención de Sri Aurobindo del 21 de mayo 2012. Eso había sido explicado perfectamente, y es la realidad. Ahora, si ustedes no tienen la percepción vibratoria, yo podría decirles. Yo soy María, ¿van a creerme? De la misma manera, cuando se viene a hablarles, en vuestro sueño, en meditación o no importa qué, incluso si ustedes ven, con vuestro tercer ojo o en visión etérica, algo, si el corazón no está abierto, ¿de qué sirve eso? Para nada de nada. Eso va a enriquecer la personalidad, pero todo lo que enriquece la personalidad, no permite a la luz estar presente. Es todo eso que ha sido transmitido. Por ejemplo, yo sé que Teresa les ha dicho, hace poco tiempo, intentar leer un poquito de lo que ella ha escrito cuando era niña. Pueden hacerlo, pero ¿qué ha hecho Teresa? Es, justamente, lo que ella ha nombrado la vía de la infancia. Aunque, cuando ustedes leen, hay una coloración, va a decirse, religiosa, pero lo que era, ella, es independiente de la religión. Desde luego, eso ha encontrado para expresarse en ese marco, porque, en ese marco, estamos seguros que quedaría una memoria, una huella de la posibilidad de vivir esta infancia. Es eso que es importante. No es adorar a Teresa, ni adorarme, ni adorar no importa quién.
Pues la potencia, está en ustedes. Pero atención, si ustedes manifiestan la potencia al exterior, ¿es transparente o es opaco? Mientras los poderes del alma se expresen en la materia, ustedes no pueden encontrar el espíritu, es imposible. Así pues esta noción de potencia de un arconte, o del Cristo, o de no importa quién, hay que realmente ver claro. Atención a las palabras que emplean. El poder, es una cosa, se sabe lo que es, esa palabra. Pero la potencia, ¿de qué potencia hablamos? ¿Es la potencia del espíritu o la potencia de la materia? No olviden que lo que está entre los dos, es el alma. ¿Hacia qué ha girado vuestra alma? ¿Por qué Buda ha dicho? Cuando encuentres los poderes del alma, sálvate rápido. ¿Por qué razón creen ustedes? Porque es una trampa. Entonces, una vez que la reversión del triángulo de fuego, a nivel de las estrellas, ha sido hecho, una vez que han vivido una de las coronas radiantes, o el canal marial, o la onda de vida, todo eso, para ustedes, no tiene ninguna importancia porque hay barandillas. Las barandillas son lo que ustedes son, realmente, presentes sobre tierra, al momento donde realizan el despertar o la liberación. Así pues, en ese momento, no hay más potencia, no hay más poder. Hay transparencia. Pero es una transparencia de la personalidad que va a decir claramente las cosas o comunicar claramente. Es la transparencia real, tal como existe a través de una expresión que me ha gustado mucho, que ha sido empleada la semana precedente. Esta noción de prisma que descompone la luz. ¿Pero es el prisma que hace nacer la luz? Hay que ser transparente, como el prisma, aquí, para descubrir lo que son, en eternidad. Entonces, se podría retomar las metáforas o las parábolas que han sido dadas, tanto en Oriente y en Occidente. Son innumerables con respecto a eso. Pero mientras ustedes tengan sed de luz y que, realmente, la luz no los haya conectado, contactado, comulgado, fusionado, ¿qué queda? La personalidad, con sus miedos, con sus objetivos, con sus metas, con sus proyecciones de conciencia, incluso que sabe que ella debe buscar la luz. Pero ella busca ¿dónde? Fuera, en el conocimiento. Aunque ha sido siempre dicho que la luz estaba al interior. ¿Y qué hacen la mayoría de los movimientos dichos espirituales, todas las organizaciones espirituales? Es federarlos, a través de creencias o conocimientos. Van a darles la prueba que esos conocimientos actúan. Por ejemplo, a iluminar una vela roja a la hora de Marte, el martes, aunque ustedes estén en luna ascendente, en la hora precisa que corresponde a Marte. Ustedes tendrán efectos mágicos, pero ahí está la transparencia. Ustedes no demuestran, por eso, que vuestra alma está dirigida hacia la materia y tiene necesidad de transformar esta materia. La meta no es transformar la materia. Es una transubstanciación de la materia o una espiritualización de la materia. Ahí está la ascensión. Así pues ninguna potencia los lleva a eso y ningún conocimiento, tampoco, puede llevarlos a eso. Entonces, desde luego, eso hace rodar al ego muchos escalones. Recuerden una frase que había dicho Anael, hace mucho tiempo, de diferentes maneras, eso concernía tanto el abandono a la luz, como el abandono del sí, como las verdades relativas, las verdades absolutas. Todo lo que ustedes tienen, los tiene, aquí, sobre este mundo. Todo a lo que ustedes tienen. Entonces, desde luego, cuando yo digo eso, el que está en la personalidad, ¿qué va a imaginarse? Que hay que quemar las naves, que hay que vivir solo, que hay que sacarse de encima marido, mujer, trabajo y todo eso. Efectivamente, en los tiempos previos a este tiempo preciso, hace algunos años, ustedes han tenido todos impulsos para cambiar algunas cosas, en ustedes, como al exterior de ustedes. Era para facilitarles la tarea, pero no era una meta en sí, ni una finalidad en sí. Hoy, la cantidad de luz vibral es tal que les basta dirigirse a la luz, no como un pedido sino siendo lo que ella es decir lo que ustedes son. Y ahí, verán que toda noción de potencia, de poder, de maestría de la materia, no tiene más ningún sentido. La maestría no es más que un estadio de desarrollo de la personalidad. Nada más.
Las experiencias que hayan realizado, por ejemplo, con productos, cualesquiera sean, sea de luces, de música, una vela, un incienso, lo que se nombra drogas o más a la moda, drogas chamánicas, van a hacerlos penetrar algunos niveles que les son inaccesibles. Pero no es porque ustedes penetran ese nivel que han llegado al nirvana. Esa, es una trampa del ego. Lo que les sea dado para vivir, lo que les sea dado para experimentar, ¿qué ocurre cuando van al corazón del corazón? Como eso ha sido definido y redefinido sin parar, el corazón del corazón, el centro del centro, el punto OR, el punto ER, a nivel del pecho, o incluso lo que conduce a este estado particular que llega justo antes del absoluto. Ahí, ustedes tienen el alimento y cuando son alimentados por eso, pero desde luego que dejan todo el resto, porque eso no tiene más ningún sentido, eso no da más sentido. Así pues lo que yo he expresado, a través de transparencia y opacidad, es parecido con respecto a la espiritualidad. ¿Dónde ponen vuestra espiritualidad? La ponen en la búsqueda de la luz, en el establecimiento de un nuevo mundo sobre esta tierra, es imposible. ¿O la ponen en lo que ustedes son, en verdad? Es tan simple como eso. Así pues no otorguen ninguna potencia al que muestra o manifiesta un poder. Los poderes solo representan el alma, de ningún modo el espíritu, para retomar las terminologías que ha empleado, justo antes de mí, Mahananda Moyi. Pregunta. ¿Los que están hoy en la negación de lo que ocurre, vivirán la traslación? ¿Y en las dimensiones donde estarán, podrán retomar un camino de despertar? Ese momento final, que llamas la traslación, los hace aterrizar en un lugar, es todo. Ahora, si ustedes han vivido la infinita presencia, si son absoluto con una forma, saben muy bien lo que son. En ese momento, no tienen que hacerse la pregunta de dónde van, puesto que ya han llegado. Es el mundo que debe llegar a alguna parte, pero no ustedes, puesto que ustedes, no están más en este mundo. Están sobre este mundo pero ya están, como ustedes lo experimentan, en otro lugar. No en dimisión de este mundo pero en espiritualización de este mundo. Ustedes están con anticipación de 1.000.000.000º de segundo. Y nosotros nunca hemos dicho que la humanidad se iba a trasladar. Hemos dicho que la humanidad era liberada. ¿Qué quiere decir ser liberada? Es encontrar esta reminiscencia de la luz, encontrar lo que ustedes son. Cuando encuentran lo que son, no hay más preguntas, allí donde estén, vayan a donde vayan, se vuelvan lo que se vuelvan con forma, o sin forma, eso no tiene ninguna especie de importancia, puesto que ustedes están, realmente, ahí donde son. Es decir, no solamente este cuerpo, no solamente esta dimensión, no solamente otra dimensión, o el sol, como los que se pasearon en cuerpo de ET, al fin de las bodas celestiales, ha habido muy pocos, en ese momento, en todo caso no de este país, pero muchos más en otros países que, estaban ya mucho más liberados. Así pues la liberación de la Tierra, es la ascensión de la Tierra en su nueva dimensión de vida. Vuestra liberación, para ustedes, es vivir, no únicamente la traslación, porque la traslación o la ascensión, los conduce a un destino que es íntimo y propio para ustedes, pero a nivel de la liberación, es restablecer, por el corazón ascensional, por el canal marial, la filiación, como decía María, a la luz. Esa filiación a la luz, ustedes lo han comprendido, ella lo ha vuelto a hablar, está ligada esencialmente al punto ER de la cabeza y al punto ER del timo, es decir al noveno cuerpo. Es aquí que se sitúa la multidimensionalidad y no en otro lugar. Entonces, desde luego, había condiciones previas que han permitido reunirse con el punto ER. Es también el arcángel Anael que les ha desarrollado ampliamente y había llamado eso, en latín, Iki Nunc, es decir aquí y ahora. Pero aquí y ahora, el tiempo presente, la potencia, el poder del instante presente, ustedes tienen muchos seres sobre la tierra que viven el despertar y que lo testimonian. Tienen muchos, de los cuales algunos son muy conocidos hoy, y que han desacoplado este despertar de toda noción, no de espiritualidad, sino de espíritu. Es decir que han vivido el despertar y han transcrito lo que han vivido para llevar a la gente en su intelecto, en sus pensamientos, a acercarse y quizá vivir lo que ellos han vivido. Pero les hemos dicho siempre, el despertar no es la liberación. No se detengan en el camino para comprender que no hay camino.
La negación hoy, en un momento dado, ¿eso qué va a volverse? O miedo, o cólera. El que se ha preparado interiormente no tiene necesidad de señales exteriores, incluso si le complace ver las señales exteriores e incluso si ciertas señales les han sido dadas, en momentos extremadamente precisos, para reafirmarlos, intelectualmente pero no vibratoriamente, en lo que se vivía al interior de ustedes. Ha habido muchas ocasiones y muchas oportunidades para eso. Sea la presencia de Miguel, que no ha terminado de manifestarse, sean las líneas de depredación de las que yo hablaba. Todo eso les da a las referencias. Pero las referencias no están destinadas a hacerlos ir a tal o a cual lugar. Son referencias, para ustedes, interiores. Pues, cuando viven la luz, no hablo de ver la luz con el tercer ojo o de sentir un chakra que cosquillea, sino verdaderamente cuando están liberados, ustedes lo saben, no tienen que hacerse la pregunta. No se hacen la pregunta de saber, ¿estoy liberado, no estoy liberado, vivo esto, no vivo aquello? Eso no les ocurre incluso más. Pero, para eso hay que comprender bien que si están así, no tienen sobre todo necesidad, ni ganas, de manifestar otra cosa más que lo que ustedes son. Ni la potencia, ni el poder. Pero, para volver a esta pregunta, la ascensión de la Tierra, la ascensión de la humanidad, es, ante todo, un proceso de liberación, es decir, de reconexión que ha sido pacientemente preparado desde tiempos extremadamente antiguos. Es decir que esta preparación, no está ligada a las bodas celestiales o a las primeras llegadas del Espíritu Santo sobre la Tierra en 1984, NDR. Las bodas celestiales hacen referencia a las intervenciones de Miguel del 17 de abril al 12 de julio 2009. Es algo que se ha preparado desde más de 300.000 años de tiempo terrestre, que ha necesitado pues no un trabajo sino ajustes, cada vez más finos, de la luz, hasta la etapa que llamamos hoy, de yuxtaposición o de superposición o de sobreimpresión, poco importa. El momento donde se acerca lo que ustedes creen ser y lo que son, para la Tierra como para ustedes, individualmente. Cuando se produce este encuentro, desde luego, si el encuentro es muy fuerte, todo lo que está debajo explota, literalmente. La meta era restablecer esta reconexión y vivir la liberación como una posibilidad de ser absoluto, en otra forma dimensional o sin forma. Eso no tiene ninguna importancia. Pero aquí, ahí donde ustedes están, desde luego, había 5 etapas de esta revelación de la luz. Y esas 5 etapas les han sido expresadas y tú has expresado la primera. Es la negación. ¿Qué viene después? Es la cólera. ¿Qué viene después? La negociación. El problema, no es un problema, el beneficio, yo diría, que ha habido que retrasar, y como ustedes lo han realizado, nosotros lo hemos realizado con ustedes, el momento de la liberación, no es de hacerlos esperar o de dejarlos como las castañas sobre la brasa, es de permitir, justamente que esta sobreimpresión y esta disolución eventual se haga sin obstrucción, sin miedo, sin angustia, sin interrogación. Desde luego, la humanidad es liberada. Ahora, hablar de ascensión, cada uno la va de su representación, es decir, ustedes se imaginan volviendo, por ejemplo, en vuestro origen estelar, por ejemplo, volver a Sirio, por ejemplo, volver aquí o allá, o por ejemplo, quedar sobre la Tierra en 5ª dimensión. Pero todo eso, son proyecciones. Busquen el reino de los cielos. Establezcanse, ahora, de manera todavía más evidente, en la infinita presencia o el absoluto. Todo el resto será barrido en polvo. Incluso los plazos astronómicos no les importarán más, ni el plazo de la basculación final, porque lo han vivido y ustedes saben, en ese momento, que todo el juego de la ilusión va a desaparecer, que se quiera o no. Es el mismo principio. Vamos a retomar un ejemplo que ha sido dado, yo creo, por Sri Aurobindo o algún otro, esta mañana. El ejemplo, yo lo retomo también. Ustedes van a morir, se les anuncia que van a morir. Ustedes dicen, no es verdad, no es posible. Y luego, están en la negación así pues, se niegan a ver que es el fin de esta vida, de este cuerpo. Luego, después de la negación, hay la cólera. No es posible que eso me llegue a mí. Es parecido al cambio dimensional de este mundo y para la ascensión, pero sobre todo para la liberación.
¿Cómo alguien que no vive algo puede imaginarse, representarse, que eso es verdad? Si ustedes van, por ejemplo, a hablar de las cruces elementales, sienten, real y concretamente, los puntos de las estrellas de la cabeza, por grupos o todos juntos. Tienen pues algo a nivel de esta corona, de ese chakra, si prefieren que nunca, casi nunca, ha sido descrito en alguna parte. Parecido para la onda de vida. Y cuando nosotros hemos hablado de esa onda de vida, onda del éter, esta energía que subía del núcleo cristalino de la Tierra, en todo caso, ustedes la percibían bajo vuestros pies. ¿Hay una huella en alguna parte? Ellas son extremadamente raras. Así pues, desde luego, todos los que son formateados para decir que la liberación, es el despertar de la Kundalini, que la realización, es acceder al astral y ver el astral, no han comprendido nada. Pero no pueden comprenderlo puesto que no lo viven y cómo quieren ustedes que tengan la posibilidad, de otro modo que por una adhesión mental o un principio de negación mental, de decir que esto es verdad. Ustedes aceptan que eso sea verdad, para aquellos de ustedes que están ahí y que lo viven, porque lo viven y quizá incluso lo han vivido mucho antes de que nosotros lo habláramos a través de Outres Dimensions. Si no, para ustedes, eso no quiere decir nada, incluso les es imposible representarse lo que es la ascensión. Por el contrario, el que vive la disolución de su conciencia, el que vive las comuniones, el que vive su propia desaparición, no tiene más pregunta que hacerse porque sabe que él es, aunque la apariencia de este mundo le muestre lo contrario. El problema, es que ustedes tienen seres que están sometidos a la apariencia, a través de visiones dichas astrales, con los grandes arquetipos. ¿Cómo se llamaba aquel que les hablaba de los grandes arquetipos? Jun. Y ustedes tienen también los que han hecho experiencias con los productos, con las técnicas, con las drogas, que han visto, todos lo mismo. Pero porque ven todos lo mismo, eso es la verdad. Si no viven otra cosa, para ellos, es la verdad. Es tan simple como eso. Pues después de la negación, les garantizo que después de la cólera, el miedo, la negociación y la aceptación, ustedes estarán todos, sin ninguna excepción, todo este sistema solar, reconectados a la unidad. Es lo que la fuente había llamado, yo creo, su juramento y vuestra promesa. Después, ustedes hacen lo que quieren. Son libres. Pero comprendan bien que, como alguien que va a morir, cuando se les dice, ustedes hacen lo que quieren, si ustedes dicen que mañana quieren ir a conducir un automóvil Sport, aunque están casi en coma, eso plantea una preocupación, ¿no es así? Pues la liberación, es la reconexión, si puedo decir, a lo que ustedes son. Ahora después, ustedes hacen lo que quieren. Ahí está la libertad de la luz y no la pseudo libertad del libre arbitrio o del karma. Hay que ser consciente en primer lugar de lo que ustedes son. Los que han sido conscientes un milmillonésimo segundo por delante, en la historia de la humanidad, porque han vivido la liberación o porque, desde años, viven las transformaciones, sean los sonidos en los oídos, sean las vibraciones en la cabeza, los dolores en la cabeza, los calores en el cuerpo, los temblores del pecho, el acceso a otras esferas a nivel de los sueños, todo eso les da una prueba, pero el que no lo vive, que adhiera o no, eso no cambia nada. No lo vive. ¿Qué quieren que encuentre a través de eso? Es por eso que insisto, estos últimos tiempos, sobre esta noción. ¿Por qué interesarse en lo que ustedes no viven? Yo podría o se podría, todos, haberles contado no importa qué. ¿Cuál es la prueba de la veracidad de lo que nosotros les decimos? No es lo que les decimos, es lo que ustedes viven, nada más y nada menos. Simplemente, lo que viven está con arreglo a las circunstancias particulares que acompañan el regreso de la luz. Esas circunstancias particulares crean circunstancias que han sido nombradas, yo creo, históricas. Esas circunstancias históricas, ustedes las viven o no. Pero, en un momento dado, por más que ustedes, por ejemplo, cuando están en el artículo de la muerte, digan, yo no muero, yo no voy a morir, este cuerpo va a salirse, es lo que llega a la mayoría de la gente, desde luego, porque hay una negación de la muerte, hay una negación de la desaparición. Pero, si aceptan desaparecer, ¿qué va a ocurrir?
el momento de vuestra muerte, hablo de la muerte, no hablo de la traslación, va a ser mucho más apacible, mucho más feliz y el lugar a donde van a encontrarse depende enteramente de la manera en que dejen el otro entorno. Es por eso que ustedes tienen libros antiguos, como los libros de los muertos egipcios, tibetanos, donde un cierto número de enseñanzas han sido dadas para leer a los que parten. De algún modo, nosotros les hemos dado lo que había que darles para vivir y para leer, antes de partir. Es exactamente lo mismo. Así pues, en un momento dado, no pueden hacer otra cosa, que hayan estado en la negación, en la cólera, en la negociación, que decir. Efectivamente, esto es verdad. Pero una vez más, las condiciones de este pasaje no son las mismas. Si se toma el ejemplo anterior a las bodas celestiales, los que morían se encontraban en el astral y se reencarnaban, veían sus vidas, encontraban los parientes, los ángeles, la luz a lo lejos y se les decía, no, hay que volver. Bien, ellos reencarnaban. Pero ¿qué ocurría cuando ustedes morían? Aterrizaban del otro lado y continuaban exactamente con las mismas ideas, los mismos pensamientos. Simplemente no había más cuerpo. El medio ambiente era más luminoso, más seductor, se encontraba la gente que se había perdido de vista, etc. Pero era también un encierro. No es la libertad, eso. Es la libertad con respecto a este lado, donde están todavía, pero no es la liberación. Es una cierta forma de liberar, es decir que se les ha hecho pasar de la prisión al patio de la prisión. Pero hay otra cosa, todavía después. Entonces, voy a retomar todas las expresiones de Vidi, concernientes el teatro, el observador, el que está sentado, el que juega, pero es exactamente lo mismo. Ahora, recordarles que la vida, no es estar sobre el teatro, o ser espectador sentado en su butaca, o estar en el teatro, es darse cuenta que el teatro no existe. Pero si ustedes no quieren, son libres. Simplemente, en un momento dado, que es llamado el disparador o la basculación, estarán obligatoriamente frente a ustedes mismos. Frente a ustedes mismos, es que es frente a la luz, puesto que ustedes son la luz. Y en ese momento, apreciarán ese regreso a la luz, aunque el instante antes, era espantoso porque era la desaparición, porque eso quema el cuerpo, porque es un fuego devorador que devora todo, de amor inextinguible e indecible, cuyo menor aspecto encarnado, incluso en el amor más ideal, no es más que un pálido reflejo. No hay más que las comuniones, no hay más que las experiencias de éxtasis, de comunión con un doble, cualquiera sea, o de disolución, que les han permitido acercar la realidad que es, cuando se deja este tipo de forma que han tenido, en esta dimensión y en este encierro. Pero todo el mundo pasará por ese momento, es decir, el juramento, la promesa, o si ustedes quieren, la basculación, el momento donde se les recuerda lo que son. Ahora después, si ustedes deciden quedar en la experimentación de la conciencia, poco importa. Son libres. Pero comprendan bien que la Tierra, ella ha decidido otra cosa. Luego todo el mundo será liberado, todo el mundo vivirá una translación o una ascensión. Pero no hay que creer que la palabra ascensión, es ir a 5D, o imaginar que están ya en 4D. Eso no tiene nada que ver con eso. El pasaje de 3D disociada, a 5D es la liberación. La liberación es un hecho adquirido por el conjunto de la humanidad. Ahora, ustedes se trasladan donde les parece bien. Según vuestra vibración o según el absoluto que son, las condiciones de este pasaje son profundamente diferentes. Yo hablo ahora de la muerte, vuelvo al ejemplo de antes, no hablo más de la translación o de la ascensión. Alguien que muere y que muere tranquilo, teniendo el sentimiento de haber resuelto todas sus problemáticas, va a dejar tanto su cuerpo como las problemáticas. Va a encontrarse, incluso si era en el astral, ligero. Tendrá más aptitud de aligerarse todavía más y de acercarse de la luz, para ir a ver del otro lado. Pero el que ha pasado 30 años de su vida, y era el principio mismo del encierro, por ejemplo, rumiando una obsesión, cuando se muera, no cambiará nada. Continuará girando en su obsesión. No verá ni los ángeles, ni los desencarnados, ni los cercanos, que lo han venido a recibir. Estará encerrado él mismo porque el mental es encerrante.
El mental no existe, ahí donde nosotros estamos. El mental deriva directamente del encierro. La necesidad de explicar, la necesidad de comprender, la necesidad de ordenar, la necesidad de coordinar, la necesidad de justificar. Todo eso pertenece a este mundo, pero no cuando ustedes están en la transparencia. Así pues, sí. Liberación para el conjunto del sistema solar. Sí. Cambio dimensional, o hacia una 3D unificada, o hacia un absoluto, o hacia una dimensión que les guste. Esa, es vuestra elección, yo diría, vuestro problema, eventualmente. Pero la liberación es un hecho adquirido y lo más importante es la liberación. Después, ustedes hacen lo que quieren. Se contrata además. Los arcontes también porque les cuesta mucho mantener los últimos mundos que se va a ir a visitar pronto.